Bienvenidos a un nuevo video de Ciencias Sociales, en este caso para grado noveno. Vamos a hablar un poco del contexto de la Guerra Fría en Latinoamérica. Ya hemos tocado otros aspectos de este conflicto, el muro de Berlín, la influencia de Estados Unidos y la Unión Soviética en China, en China no, en Corea del Norte y Corea del Sur, en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, con estas influencias de apoyo a regímenes comunistas, regímenes capitalistas, dictaduras, etcétera, etcétera, en donde los dos partidos o las dos ideologías que toman forma cada una, la estadounidense capitalista y otra la soviética comunista, pues influenciaron al mundo. Entonces empezamos a hablar de qué ocurrió. La expansión de la Guerra Fría ya la tenemos clara, se expandió por todo el mundo y claramente repercutió en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque pues, en Latinoamérica se presentaron fenómenos muy similares a los conflictos internacionales en Europa y Asia con el fenómeno ideológico de la Guerra Fría. Solo que a diferencia de una guerra como la de Corea, nosotros no tuvimos una guerra civil así de grande, sino el surgimiento de guerrillas y paramilitares, unos de derecha, otros de izquierda, combatiendo y mediados por el Estado que a veces apoyaba a los paramilitares, que era compleja la relación simbiótica que tenían. Hablemos del apoyo a gobiernos afines. Las dos superpotencias apoyaban a gobiernos. Un ejemplo es Cuba con la Unión Soviética, apoyado a la Unión Soviética a Cuba en todos los aspectos. Y otro, un ejemplo claro podría ser Colombia con el apoyo estadounidense y el surgimiento de grupos paramilitares. También el financiamiento de movimientos, guerrillas y paramilitares, financiados por uno u otro bando, y las tensiones internas que se presentaban debido a estas ideologías políticas. Hablemos del surgimiento de movimientos guerrilleros ahora. Tenemos un ejemplo notable que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, el movimiento de izquierda revolucionario MIR y los Tupamaros. MIR en Chile, los Tupamaros en Uruguay. Estos grupos eran financiados claramente por la Unión Soviética y Cuba para buscar establecer gobiernos aliados socialistas. También la lucha armada de estas guerrillas desestabilizó estos países y muchos países latinoamericanos entraron en crisis, otros tuvieron dictaduras militares por estas guerrillas y otros fueron claramente desestabilizados por otro país para que pues, se generaran ese tipo de tensiones. La respuesta de los gobiernos latinoamericanos y el apoyo a los grupos paramilitares fue una respuesta clara con el surgimiento de guerrillas de izquierda, porque el avance del comunismo estaba desatado y Estados Unidos debería empezar a mitigar ese avance del comunismo, al igual que los gobiernos aliados de Estados Unidos, mitigar ese tipo de grupos armados. La creación de grupos paramilitares fue otra. Los grupos paramilitares más significativos en el contexto colombiano fueron las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el mando de Carlos Castaño, y que combatía específicamente a la guerrilla, diciendo que estaba haciendo patria. ¿Por qué? Porque pues, el patriotismo es una cuestión ideológica que fundamentan mucho a los militares, como muere por la patria, salva la patria, pero hay veces que ni saben qué es la patria, entonces es una lavada de cerebro que le dan mucho a este tipo de grupos paramilitares o en el otro contexto a los grupos guerrilleros que los influencian directamente desde el lado del cerebro de ideologías políticas externas para luchar por una causa a veces sin un fin específico. Y la mano dura contra la oposición. Un ejemplo claro, podrían buscarlo ustedes en internet, chicos, y comprobar que lo que estoy diciendo es verdad. Es el exterminio de la Unión Patriótica, un partido llamado la UP en el contexto colombiano que fue erradicado, se dice presuntamente, que por el Estado y los paramilitares. Hablemos del caso de Colombia en el conflicto armado específicamente, donde están las FARC, el ELN, los paramilitares o AUCES, unos financiados por Cuba y Rusia, claramente, y otros financiados por el gobierno y narcotraficantes. Entonces, iniciemos. Esas ideologías políticas, ¿cuáles eran las ideologías políticas que fortalecían a estos grupos? El comunismo y el socialismo a las FARC y el ELN, y el capitalismo o la doctrina de derecha a los paramilitares. Perdón, les aclaro un poquito este tema. Entonces, capitalismo es la doctrina que ya analizamos un poco, donde la propiedad es privada, el libre mercado, seguridad a nivel económico, poca intervención del Estado a nivel de sistema económico, economía de mercado, libre mercado. Socialismo, la sociedad, equidad, lo mío es tuyo, si tú lo necesitas más lo puedes tomar, muy equitativo e igualitario. Y el comunismo un poco más drástico, donde el Estado controla los medios de producción y las libertades individuales. Estas guerrillas de izquierda buscaban estos modelos afines, socialismo y comunismo, como establecer este tipo de gobiernos, mientras que los paramilitares defender la patria capitalista.
El impacto de la Guerra Fría en la sociedad y economía colombiana, lo voy a leer un poco para que lo desglosen. Recuerden que pueden pausar el video y decir, profe, el profe va muy rápido. Lo pauso, lo leo, lo analizo y después de que yo explique, lo dejamos bien concreto. Entonces nos dice que la Guerra Fría tuvo un profundo impacto en la sociedad y economía de Colombia. El enfrentamiento ideológico entre capitalistas y comunistas desestabilizó el país, agudizando las divisiones políticas y sociales. La lucha por la influencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética en Colombia generó una grave crisis económica con la reducción del comercio y la fuga de capitales y la diversificación extranjera. Además, el conflicto armado interno entre el Estado, las guerrillas y los paramilitares devastó amplias regiones del país, generando desplazamientos, masacres, entre otras. Ahora bien, ¿cuál fue el papel de los narcotraficantes? Porque siempre en el contexto colombiano dicen, sí, guerrillas, paramilitares, pero Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, todos estos grupos armados creados por narcotraficantes que empezaron a producir producir marihuana con las bonanzas que hubo en Colombia, todo ese tema de narcotráfico que generó que durante este proceso ideológico de la Guerra Fría y la desestabilización de un país, los narcotraficantes entraron a mediar en eso con, obviamente, ayudas externas, influenciados por el tráfico de drogas, el contrabando, el poder precisamente de estos grupos al margen de la ley. Entonces, las alianzas estratégicas son narcotraficantes y paramilitares. Un caso específico son los Pepes, donde estaban los Castaño, los hermanos Castaño, también apoyados por algunos narcotraficantes del cartel de Cali en contra de Pablo Escobar, una guerra directa, el tráfico de armas y drogas y el narcoparamilitarismo. Y ahí faltaría agregarle la parapolítica, porque aparte de los narcotraficantes que ayudaron a los paramilitares, también hubo políticos, comprobado hoy en día por la justicia colombiana, que apoyaron a los paramilitares. Entonces, vale, ¿cuáles son las consecuencias humanitarias y el tema grave, el impacto a la sociedad colombiana? Que todas estas dinámicas de conflicto, de agresión, de muerte, de violencia, de masacres, generaron que primero desplazamiento de la población de los lugares rurales donde se presentaban estos fenómenos a las grandes ciudades, y eso generó cinturones de pobreza. Violaciones de derechos humanos, todas las que quieran. Las masacres, el desplazamiento forzado, las mutilaciones, los asesinatos selectivos, todo eso que ustedes pueden leer, por ejemplo, en la página de Memoria Histórica con la masacre de Bojayá por parte de la guerrilla, la masacre de Mapiripán, entre otras, que no solo generó la guerrilla, también los paramilitares, otros grupos al margen de la ley, que muestran la crueldad del conflicto colombiano, que es generado por la influencia ideológica de otros países, es muy grave. El colapso de la infraestructura, volan puentes, destruyeron ciudades, mataron gente dentro de esas infraestructuras, la toma de ciudades que quedaban devastadas, entre otras. Y el impacto humanitario es claro, chicos. Los derechos humanos en Colombia fueron violados durante esas épocas y hoy en día siguen siendo violados por muchos actores ilegales que siguen trabajando acá. Pero a consecuencia de que de una influencia ideológica que generó y desató este tipo de conflictos. Y como conclusión para finalizar ya chicos de manera rápida, la Guerra Fría y sus efectos en Latinoamérica dejaron un legado complejo de conflictos armados, violencia y divisiones políticas que aún repercuten en la región. Es crucial aprender de estos sucesos para evitar que se repitan y avanzar hacia una mayor estabilidad y conciliación. Como una frase célebre que repiten bastante es, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Esto es un poco de refrescarles el cerebro a ustedes que son tan jóvenes en el contexto de historia colombiana, donde ustedes se dan cuenta de, uy, pero ¿por qué surgieron las guerrillas? ¿Cuál fue el papel o el rol del Estado para el surgimiento de las guerrillas? La no participación política. Entonces las guerrillas surgieron porque querían participar de la política. ¿Influenciadas por qué? Por partidos políticos de izquierda que se levantaron en armas porque no podían llegar al poder del Estado. Ese poder que generaron esas guerrillas de izquierda en un momento desató que el Estado y los grandes empresarios, agricultores, ganaderos, crearan grupos al margen de la ley también llamados las AUC, como una autodefensa literalmente o seguridad privada que está en contra de la guerrilla, que en un momento se unen como las Autodefensas Unidas de Colombia para atacar la guerrilla y eso genera una guerra directa. Y después llega el narcotráfico, con la marihuana, la coca, se desata un caos en Colombia y por eso hay un periodo histórico en Colombia que se llama la violencia. No estamos hablando del Bogotazo de Jorge Eliezer Gaitán y su muerte. No, estamos hablando del periodo post con el Frente Nacional y el surgimiento de las guerrillas y el narcotráfico. Aunque la historia de Colombia es un poco
marcada por violencia, muerte, masacres, es importante entender estos modelos de influencia ideológica que impactaron a Colombia para dar origen a nuestra historia, que es un poco convulsionada. Entonces, vale chicos, muchísimas gracias. Recuerden pausar el video donde lo necesiten, leer con detenimiento y prestar mucha atención. Que estén muy bien.